continuar, para no dejar nada a medias, la semana pasada dije, y me voy a volver a introducir. Ay, dice, bueno, luego me dices, Erika. Ok, me voy a introducir para poder entender la importancia, no poder entender, sino para que a nosotros nos quede como más claro, familia, la importancia de la formación de Cristo. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero yo considero, y en lo que he visto como pastor, si algo nos falta en el cristianismo, y la pregunta, hola Lupita, bendecida noche igualmente para ti, Lupita. Si algo nos falta a la iglesia de Cristo es la formación de Cristo en cada persona. Repito, si algo le falta a la iglesia de Cristo y le ha faltado, ha sido la formación de Cristo de cada persona. Casi toda la problemática que vemos en las congregaciones, en las iglesias, no son problemáticas realmente, voy a decirlo así, tan espirituales, que a la vez en el fondo sí lo es. Ahorita voy a explicar por qué. Pero la verdad es que la mayoría de las problemáticas son asuntos de la carne. Son asuntos de falta de madurez. Y falta de madurez, familia, es falta de formación de Cristo. Entonces es por eso, ya nosotros iba a decir, una de las preguntas que a mí me han hecho amigos pastores, voy a decirlo, fíjense, voy a sacar un trapito al sol, ya saben que aquí también de repente nos descosemos, pero una de las preguntas que muchos amigos pastores hacen, pero las hacen en corto, es ¿cómo le hacemos para que la gente madure? Es que la gente no madura, ¿Cómo le hacemos para que la gente madure? ¿Por qué creen que los pastores hacen esa pregunta? Pues es obvio, hacen esa pregunta porque la mayor problemática que se tiene en una congregación es por inmadurez. Es esa la mayor problemática. No es el diablo. Hace mucho tiempo yo decía, es un decir, yo decía hace mucho tiempo, no necesitas a un diablo para que te divida la iglesia. Solo necesitas a dos personas carnales para que te hagan ahí una fiesta y la cosa se ponga tremendamente intensa. O sea que no es tanto un diablo que siga metiendo, como dicen, su cola en la iglesia, sino es la carnalidad de los hijos de Dios que no son formados, que no crecen, que no tienen una estatura. Entonces es increíble porque esta es la pregunta que se hace, ¿y cómo le hacemos para madurar? Entonces el apóstol Pablo, decía yo la semana pasada, me estoy introduciendo. Por cierto, compartan, por favor, compartan la transmisión, acérquense un café, miren, voy a tomar un café, y su Biblia, ya saben, su cuaderno y su pluma, estamos aprendiendo, ¿vale? A todos mis discípulos se los pido, ya saben, poco a poco ahí en corto se los he dicho, por favor, no perdamos hábitos, somos gente que escribe, somos gente que estudia, somos gente que pone atención, somos gente que no confía en esto, sino que escribimos, ¿para qué? Para tener una base, tener un cúmulo de verdades a las cuales yo pueda recurrir y entonces pueda yo tener muchas herramientas para mi propia edificación y también para la de otros, ¿vale? Entonces yo siempre lo recuerdo, yo cuando me invitan a iglesias también sabrán que luego ando de incómodo y de metiche y les digo muchas veces, ¿por qué no escriben? ¿Por qué no escriben? O sea, sí, dirán, bueno, es que ¿para qué escribo? Pues porque es algo muy importante, muy importante. No digo que todo, pero puede haber siempre una palabra que Dios te dé y que valga la pena que tú la plasmes y que la guardes ahí, la tengas ahí y la recuerdes y la medites y entonces dejes que tu entendimiento sea renovado. Entonces es bien importante, importantísimo que tengamos siempre una actitud de discípulos, ¿vale? Una actitud de discípulos, chicos, es fundamental. Entonces, les invitamos que compartan y que se preparen, ¿ok? Decía yo entonces la semana pasada que para los apóstoles y en específico para el apóstol Pablo, el ver una iglesia que estaba marchando bien, no era ver una iglesia bien formada, bien organizada, con un culto muy bien planeado,
con una estructurada y muy buena alabanza y con un grupo de servidores plenos, o un equipo pastoral muy nutrido, o una iglesia con muy buenos predicadores. Es increíble. Uno no encuentra nada de eso en las cartas del apóstol Pablo, de que él mirara que hubieran unos excelentes predicadores. Él lo que miraba era qué nivel de formación de Cristo había en cada persona. Y eso ya nos dice muchísimas cosas. ¿Qué nivel de formación hay en este lugar? ¿Qué nivel de formación de Cristo hay en esta iglesia? Eso es muy importante entenderlo, porque entonces comprenderemos por qué es que el estándar del nivel de iglesia que ellos iban edificando era muy alto el estándar. ¿Por qué? Porque no se distraían con tantas cosas. Apunta ahí. No era un asunto tan distraído como el de hoy. Hoy nos distraen muchas cosas. Ya hemos hablado en otras transmisiones y otros edificadores han profundizado en los distractores. Hay distractores de todo tipo, y esos distractores lo que nos han ocasionado es que la gente pierde el tiempo en los distractores y haga muchas cosas, pero casi no sea formada en Cristo. Y eso nos ha ocasionado que si no hay formación de Cristo, la iglesia no tiene el impacto, no manifiesta el impacto que debe de manifestar, y no nos incluimos en el nivel del propósito eterno. No nos incluimos. Él nos incluyó en su propósito, pero nosotros no somos útiles en el propósito por falta de estatura. Eso está fuerte, ¿eh? No estoy hablando de salvación, estamos hablando de propósito, ¿vale? Entonces, por falta de estatura, muchas veces muchos hijos de Dios no son útiles en el propósito. Entonces, si habláramos de qué cosa nos surge, qué necesita la iglesia, definitivamente, quitando muchas cosas que uno pueda pensar, necesitamos llevar a los hijos de Dios a la madurez. El apóstol Pablo era lo que miraba, era lo que él observaba, y entonces allí él definía si la iglesia estaba caminando y haciendo lo correcto en la medida de la estatura de Cristo en cada persona. Fundamental eso. Entonces, hoy tenemos un gran problema, tenemos muchos distractores. No solo la congregación tiene distractores, los pastores tenemos distractores. Nos distraen o nos atraen muchas cosas que pensamos que son hacer iglesia, pero no lo son realmente. No están realmente edificando a la iglesia en el propósito de Dios para que la iglesia sea útil. El domingo decía en una de las imágenes que la escritura nos da de lo que es iglesia, es que la iglesia es la ayuda idónea. Fíjense qué labor y qué responsabilidad. Si está ahí alguien contigo, abrázale y dile, eres la ayuda idónea. ¿Pero de quién? Fíjate, si la iglesia está casada con Cristo, y así es, Pablo no la veía como una novia, eso vale la pena recordarlo. Pablo no ve a la iglesia como novia. Pablo ve a la iglesia como la esposa de Cristo. Ya es la esposa, por eso tiene intimidad, por eso tiene lo que el amado tiene, lo tiene ella. Ella disfruta los recursos de su esposo, disfruta la intimidad de su esposo, disfruta la plenitud de su esposo. La iglesia no es una novia. Dile que está a tu lado. La iglesia no es una novia. Hay que sacarnos la mentalidad de novia. Porque la novia no disfruta lo que disfruta una esposa. La esposa disfruta el todo del esposo. La esposa se hizo uno con el esposo. Y por eso el Señor dice, en la escritura el apóstol Pablo lo entendió y escribió por inspiración del Espíritu, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Eso no es una relación de noviazgo. Esa es una relación de matrimonio, es una relación de pacto, pero lo que a nosotros como iglesia nos corresponde en ese pacto es que nosotros somos la ayuda idónea. Entonces, si tú sabes lo que es la ayuda idónea tiene responsabilidad. El otro día estaba con un grupo enseñando algunas cosas y había varias mujeres y les decía, si tú quieres llevar tu casa, tu matrimonio y tu familia a un buen puerto, si quieren tener éxito, si quieren
si quieren edificarlo correctamente, tú como esposa tienes que, y ellas lo saben, tienes que saber que eres responsable de muchas cosas. Entonces la iglesia no puede olvidar eso. Si es la ayuda idónea, es que tiene responsabilidades. Y esa es la parte que choca en la mente de muchos. Y no porque tenga que chocar, voy a decir algo, y no porque tenga que chocar, por ejemplo, voy a decir, y eso muchas veces no es debate, pero es la parte que no checa en la mente humana. Porque a la gente luego le encanta cuando le hablan de la gracia, ¿no? La gracia es maravillosa, es extraordinaria. De hecho, aquí lo hemos hablado, porque la gracia es el evangelio. Pero ese evangelio de gracia tiene una carga formativa. Eso no lo olvides. Ese evangelio de gracia tiene un propósito formador en tu vida. Yo me acuerdo, cuando ya lo platiqué aquí en una ocasión, cuando yo me convertí, fue en una acción de gracia de Dios sobre mi vida, totalmente de gracia. Fue una evidencia divina de que Él estaba conmigo y que Él se estaba manifestando y se manifestó de una manera poderosísima sin yo merecer nada de esa manifestación. Entonces, cuando yo vi esa acción de gracia, ese amor incondicional, ese amor permanente y total, y vi su gloria y su misericordia, y yo en la condición en la que estaba sin merecerlo, me di cuenta cuánto Dios me amaba. Pero eso hizo no solo decir, ay Dios, qué bueno eres conmigo. Eso despertó en mí una tremenda pasión por decir, eso es extraordinario. Me has llenado de ti, me has abrumado con tu amor y con tu gracia. Quiero servirte. O sea, yo quiero hacer lo que tú me digas. Fue una conversión y fue algo que me transformó y que no me dejó inútil, voy a decirlo así, sino que su gracia me activó. Su gracia me despertó a una vida totalmente nueva y totalmente activa, pero activa obviamente en la gracia, en el poder y en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al poco tiempo, ya me encontraba, yo era un jovencito, ya me encontraba con un Jorge totalmente diferente. Eso me sorprendió, o sea, yo mismo reconocía, dijo, esto es otra cosa, ¿qué me pasó? Y realmente lo que ya cuando uno hace memoria de qué sucedió, pues fue esa gracia maravillosa de Dios en nosotros que nos activó en la vida en el Espíritu y que nos hizo tomar decisiones correctas. Porque la mayoría de la gente tiene problemas con ese puntito. Tomar decisiones correctas. Dios no va a tomar decisiones por ti. Escríbelo, eso es importante en la formación. Para que tú seas formado en Cristo, tienes que tomar decisiones correctas. Él no las tomará por ti. Esas te corresponden a ti, es tu responsabilidad. Bueno, todo esto lo estoy diciendo porque la formación de Cristo es donde ya muchos no quieren entrar. Les gusta la dádiva, les gusta el regalo y a todos nos gusta. De hecho, Cristo es el regalo, no hay otro. Cristo, fíjense, el mayor, escribe, esto está bueno, el mayor regalo que tú puedas recibir es Cristo. Para que ya no chilles si viene tu cumpleaños y nadie te regala nada, nadie. Por cierto, mi cumpleaños es el 9 de noviembre. Digo ya nada más para que sepan. Nomás lo digo para que sepan. Entonces el regalo, tú dirás, nadie me regala nada, nadie me ha dado nada. Necesito un abrazo, que alguien me abrace. Te voy a decir, el regalo es Cristo. Si tú tienes a Cristo, ya tienes el regalo. Y ese regalo contiene todas las cosas. Los apóstoles lo entendieron. Todas las cosas, juntamente con Cristo, con el regalo, nos ha dado todas las cosas. Eso es extraordinario. Entonces, cuando el Señor, y nos encantan los regalos, nos lo da, pero ¿qué hace ese regalo Cristo? Fíjense, ¿qué hace ese regalo Cristo? Ese regalo Cristo, que es un regalo, repito, dile que está a tu lado, Cristo es un regalo, es el regalo del Padre para nosotros,
estos domingos, 2 últimos domingos, hemos disfrutado principios de la impartición. No sé si has estado con nosotros, pero si no puedes ver las repeticiones por ahí están en mi página. Pero hemos disfrutado ese gran regalo de la impartición, los beneficios de la impartición. Ese es maravilloso. Ese regalo de nuestro Señor Jesucristo en nosotros es extraordinario. Pero ¿qué hace ese regalo en nosotros? Escribe, ese regalo nos forma. Ese regalo nos forma. Entonces el apóstol Pablo entendía, si tienen este tesoro, este gran tesoro está así, en un vaso ¿de qué? De barro. ¿Es de barro por qué? Porque es frágil, pero porque es moldeable. Es un barro que el tesoro que está dentro lo está formando. Eso es muy importante. Todos, lo he dicho, aquí los miércoles aviento unas más directas. Todos los que me escuchan, les he invitado, considérate un discípulo, vive como discípulo, piensa como discípulo, no pases ningún día sin que haya formación de Cristo en tu vida. No pases ningún día sin que haya formación de Cristo, sin que llegue la noche y tú entiendas, hoy el Señor me hizo entender esto. Hoy el Señor me hizo comprender esto. Hoy el Señor me enseñó que tenía yo que despojarme de eso. Esa palabra despojar es fundamental en la formación. También escríbela. Despojarse es fundamental en la formación de Cristo. Este evangelio, el evangelio que forma, y ahora ya llego a donde me quedé la semana pasada. Este evangelio que forma, porque Cristo forma. Cristo construye. Este evangelio que forma requiere que tú te despojes. Si no lo entendemos así, vamos a convertir lo que pasó en los Gálatas. Este evangelio se va a adulterar, va a perder su eficacia, va a perder su poder, va a perder su potencia transformadora y se va a convertir en religión, en un cúmulo de reglas que solo te mantienen ocupado, pero no formado, que te mantienen ocupado. La religión, ese es el siguiente principio de los que vimos, la religión te mantiene vivo. Escribe, la religión te mantiene vivo. El evangelio te lleva a la muerte del yo para que Cristo viva en ti. Eso es bien importante. Y cuando estoy hablando de que la muerte del yo, no estoy hablando de que sea Dios un Dios que se la pase haciéndote que te niegues, que vivas como ermitaño, o que vivas pobre, o que no tengas dinero. Tampoco estoy diciendo que el dinero, o que está mal tenerlo, que vivas casi sin nada o con lo básico. No estoy diciendo eso. El Señor no tiene ningún problema con prosperarnos. Amén. No tiene ningún problema. El asunto solo que Él tiene con nosotros es que nada obstruya la formación de Cristo en ti. Y el principal que obstruye la formación de Cristo eres tú mismo. Por eso la formación empieza en una vida donde ya no vivo yo. Repito, la formación de Cristo empieza en una vida que ya entendió que ya no vivo yo. Nadie puede ser, la volteo, nadie puede ser formado en Cristo si quiere seguir viviendo su propia vida, a sus deseos, a sus placeres, en sus propósitos, en sus pensamientos, ignorando el propósito de Dios. Nadie puede ser formado, y que quede bien claro, no te engañes, el verdadero evangelio es claro. No vas a tener resultados, te lo voy a decir, si no empiezas a introducirte a una vida donde ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Si tú empiezas a configurar tu vida de acuerdo a la voluntad del Señor, tú te vas a dar cuenta, mira,
que el Cristo que está dentro de ti te va a indicar de lo que te tienes que despojar. Y ojo, dije el Cristo que está dentro de ti. No dije el predicador que está frente a ti. No dije el consejero o la consejera que está frente a ti. No mencioné a un hombre, a una persona, a un ser humano. Es el Cristo que te habita, te va a indicar de las cosas que te tienes que despojar. Y es allí donde tú tienes que tomar las decisiones para que eso que el Señor te está dando luz, que tienes que cortar, lo cortes y entonces Él crezca en tu vida. Eso es muy importante. Es muy importante. No necesitas que un pastor te obligue a madurar, eso es imposible. Ningún hombre te puede obligar a madurar. Bueno, ni tus padres te pueden obligar a madurar. Eso no lo puede hacer ni tu papá ni tu mamá. La madurez verdadera solo es producida cuando empiezas a escuchar lo que el Espíritu Santo te indica que tienes que hacer, hacia dónde te tienes que mover, las decisiones que tienes que tomar. Eso es muy importante. Cuando tú aprendes a escuchar a ese Señor que está dentro de ti, a nuestro Señor Jesucristo, y empiezas a darte cuenta cómo Él te da luz de las cosas que te tienes que despojar y te despojas, vas a ver un aprovechamiento extraordinario. El aprovechamiento, ese crecimiento de la gente espiritual, escucha, no es por conocer mucha Biblia. Es porque y estoy hablando del verdadero crecimiento, no de los imitadores, ¿va? El verdadero crecimiento no es por mucha Biblia, es porque han escuchado lo que el Señor que tienen dentro, nuestro Señor Jesucristo, les ha dicho y ellos han tomado decisiones de acuerdo a eso. Algunas decisiones fueron difíciles, algunas decisiones fueron difíciles, duras. Es más, hay decisiones que el Señor te pide, el Señor te invita a que tomes que te duelen, pero cuando el Señor lo dice para llevarte a una mayor gloria y a un mayor disfrute. Hermoso es el Señor. Es como cuando trapean. ¿Cuántos de ustedes han trapeado alguna vez? Yo lo hago todos los días, trapeo, lavo el baño, lavo los trastes, lavo la ropa. Cuando te dice tu mamá, a ver si hay un joven ahí, te dice tu mamá, voy a salir y ahorita vengo, pero quiero que estén todos los trastes lavados. Y tú te molestas. ¿Y por qué yo? ¿Por qué no le toca a mi hermano? ¿Por qué siempre me dices a mí? Y te molesta que te pida que lave los trastes. Pero ya que los lavaste, ya no quieres que nadie coma ni que nadie te los ensucie. Ya disfrutas verlos limpios. Ya dices, ay, qué padre fue lavar los trastes y verlos limpios. Y ya si alguien los quiere usar, hasta tú dices, oh, ya los van a ensuciar. O sea, al final tuviste una satisfacción de haber hecho eso que en un principio no querías hacer. Es como trapear, ¿no? No querías, pero ya que trapeaste y ves el piso que brilla, ya no quieres que nadie te lo toque. Ya estás disfrutando cuando va quedando cada vez mejor, cada vez mejor. Ya Cristi Rubio puso un comentario, no le hagan caso, pero yo la verdad es de que soy muy sufrido y abnegado. Las decisiones que el Señor te pide son importantes, familia, chicos, muchachos, jóvenes, señoritas, escuchen, son importantes. Lo que Él te pida que hagas, hazlo. El reino de los cielos, escribe, el reino de Dios es un padre que habla y son hijos que obedecen. Eso es reino, un papá que habla y un hijo que obedece. Eso es reino, porque el Señor gobierna, pero el problema no es que el Señor gobierne. El problema verdadero es si acá hay gobernabilidad, o sea, si los demás se dejan gobernar por Dios, o sea, si los hijos, pues, nos dejamos gobernar. Por eso, reino de Dios es un papá que habla y son hijos que obedecen al reino. Fíjate qué definición tan importante ahora que
está bien, se hablan muchas cosas de reino y he escuchado cada cosa de reino y está bien, son profundos, yo no alcanzo esas profundidades, pero si lo queremos simplificar, ¿saben chicos cuándo se ve el reino? Cuando papá habla y cuando los hijos obedecen, allí se ve el reino. Y cuando tú obedeces, tú vas a ver esa transformación, es inevitable. Cuando tú obedeces, tú vas a ver ese aprovechamiento de vida. No importa tanto lo que diga la gente, pero la gente lo evidencia, la gente lo ve y dicen, él ha cambiado, ¿cómo ha crecido? ¿Qué hizo? ¿A qué instituto fue? ¿En qué iglesia se congrega? No tiene que ver específicamente con eso. Tiene que ver con que desarrollaste la gestión de gobierno en tu interior, que papá te habla y que tú obedeces. Eso es muy importante. Pero, ¿cómo se impide esto? Con lo que hace la religión. Dije yo, la religión te mantiene vivo. La religión no te lleva a la muerte. La religión te mantiene activo, te pone a trabajar todas las áreas para que por tu esfuerzo seas transformado. La religión te enseña cómo cambiar de lenguaje. La religión de hecho te pone un nuevo lenguaje. La religión te pone nuevas palabras. La religión te da una nueva forma de hablar. La religión te da una forma de actuar. La religión te da nuevos hábitos. La religión hace que tú estés activo. Pero es interesante. El evangelio lo que hace es más bien enseñarte y que el efecto de la vida de Cristo te lleve a ti a la muerte. Eso es importantísimo en el evangelio. Estamos hablando del evangelio que forma. No lo olvides. El evangelio que forma. Entonces, ¿por qué creen que hay sectas? Y no las voy a mencionar, pero ¿por qué creen que hay sectas que están creciendo? ¿Por qué creen que hay falsos apóstoles que están creciendo también? Y dije falsos apóstoles. Hay unos que ya uno los ve y dices, wow. No menciono nombres, pero sí dan ganas de mencionarlos a veces, pero no los mencionamos. Pero ¿saben por qué? ¿Por qué están creciendo algunos movimientos religiosos? Porque predican un evangelio que mantiene viva a la persona, la mantiene viva. El problema es que una persona que no ha dejado de vivir, fíjate, una persona que no ha dejado de vivir para sí misma, no puede Cristo manifestarse. Cristo solo se manifiesta si ya no vivo yo. Cristo, repito, solo se manifiesta si ya no vivo yo. Lo vuelvo a decir. Cristo solo se empezará a crecer, a formar y a manifestarse en mi vida si ya no vivo yo. Pero mientras tengamos un evangelio que siga y siga hablando para que mi vida sea beneficiada y mi carne se mantenga viva, o sea, el punto central sea yo y que yo esté bien en mi carne, mientras ese evangelio siga soltándose en cualquier lugar, la gente no va a ser formada. Y estoy ayudando a responder esa pregunta, ¿no? Que decía yo hace un rato, los pastores preguntan, ¿cómo hacemos para que la gente madure? Hay que predicar el evangelio verdadero. Ese evangelio que te lleva a morir, ese evangelio que te lleva a dejarlo todo, ese evangelio que te lleva a dejar a Cristo, que Él sea tu vida. Hermoso. Ya no vivo yo, decía Pablo, Cristo vive en mí. Este evangelio, escribe, el evangelio que forma está basado en la obra consumada de Cristo. Está basado en la obra consumada de Cristo. O sea, en este evangelio no le falta nada. Perdón, a este evangelio no le falta nada. Cristo cumplió todo lo necesario y los requerimientos para que estas buenas noticias sean efectivas a tu vida. Pero ¿qué hace la religión? La religión parece que incluso no toma en cuenta que Cristo murió. La religión parece que incluso deja a Cristo vivo. Por eso Pablo a los Gálatas le dijo, ¿cómo es posible que se han desviado ustedes
¿A poco Cristo no ha sido crucificado claramente delante de vosotros? Él no se refería a que ellos habían visto la crucifixión en el Gólgota. Él se refería a que cómo era posible que no habían visto claramente por revelación que Cristo en su muerte consumó todas las cosas. Eso está tremendo. El problema es que la religión parece que no toma en cuenta que Cristo consumó todas las cosas, y entonces ahora la gente, fíjate, por lo que Cristo murió, voy a decirlo así, Cristo murió para que tú seas bendecido. Hoy la gente religiosa te lleva a luchar por tu bendición, a pelear por tu bendición. Eso está fuerte. Entonces, de hecho, la religión anula la muerte de Cristo. Por eso Pablo les dijo, pero si Cristo fue crucificado claramente delante de vosotros, o sea, se te enseñó que la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su obra redentora, fue completa. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. El que dijo consumado es, y al consumarlo todo, nos dejó a nosotros toda esa tremenda herencia. Y no solo eso, porque bueno, la herencia es Él, se imparte a nosotros para que nosotros, por gracia, podamos disfrutar de todo el beneficio, de todo el favor, de todo el resultado de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es importante que nosotros entendamos el evangelio como ese evangelio donde nada le falta. A este evangelio nada le falta. Está completo en Cristo Jesús. Solo ese evangelio forma. El otro deforma, porque mientras no mueras tú, repito, Cristo no puede ser formado en tu vida. Es en la medida en que tú disminuyes en que Cristo crece. El evangelio que no forma trata de perfeccionarte con esfuerzos humanos. Escribe ese otro principio. El evangelio que no forma trata de perfeccionarte con esfuerzos humanos. Y yo creo que ya muchos de nosotros ya pasamos por allí y ya vimos cómo ese evangelio que no forma lo que hace es tratar de llevarte con un código, con unas instrucciones muy precisas que tú tienes que hacer para que las cosas sucedan. Entonces, el evangelio que no forma trata de perfeccionarte con esfuerzos humanos. El evangelio verdadero, escribe, el evangelio verdadero te perfecciona por el Espíritu. Eso es lo que te decía hace un rato. Repito, el evangelio verdadero te perfecciona por el Espíritu. Por eso, cuando estás escuchando el evangelio verdadero, lo que tú vas a ver no son indicaciones externas que tú hagas, sino, te voy a decir sino lo que vas a percibir es, por la gracia de Dios y por la revelación del Espíritu, gente que te va a compartir un evangelio que lo que va a hacer es despertar de nuevo, es despertar esa realidad espiritual que es la que te va a enseñar y es la que te va a formar. Es la perfección por el Espíritu, porque escribe, para eso se te dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te fue dado para llevarte a la madurez. Eso es fundamental entenderlo. Dice Oscar Z, el evangelio que no te forma, te deforma. Cierto. Saludos, César, Pastor César Zavala, allá en Tijuana. Un abrazo, César. Así es, el evangelio que no te forma, te deforma. Entonces el evangelio verdadero te perfecciona por el Espíritu. La clave, lo central en el evangelio para la formación de Cristo es la vida en el Espíritu. Eso nunca lo olvides. Fundamental. Por eso te dio su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo no solo sirve para que hagas obras o milagros, o para que se te enchine la piel, o para que se te erice el cabello, o para que cuando adores
sientas bonito y hables en lenguas y te caigas y tiembles ahí como tlaconete. No, no solo hace eso. De hecho, esa no es su principal labor. Su principal labor del Espíritu es llevarte a tu herencia. Y para llevarte a tu herencia tiene que haber formación, porque los niños no heredan. ¿Quiénes son los que heredan? Los hijos maduros, los huyos, los que han madurado, los que tienen una estatura y entonces pueden administrar la herencia de papá. Amén. Y esa gestión la tiene el Espíritu Santo. Por eso te fue dado. Por eso sigo insistiendo, lo siento en mi espíritu. No, probablemente unos hayan dicho, probablemente unos digan, no, está hablando de eso, no lo escucho tan espectacular, ay, luego lo escucho. No, eso es importante. Yo siempre he dicho, no esperes, y lo dije el domingo y va otra vez, no esperes palabras espectaculares. El Evangelio no es de palabras espectaculares. El Evangelio es formativo. El Evangelio es la verdad de Dios que se te imparte para que seas edificado. No importa si no es espectacular. Lo que importa es que te edifique. Y yo sé, obviamente, que cuando hablamos de formación, eso ya no gusta tanto. Ya no gusta tanto, porque la formación ya implica lo que acabo de decir, que tú mueras. Que tú mueras. Y esa parte es la complicada. Pero ese es el Evangelio. Así es. ¿Se acuerdan de los requisitos que Jesús le ponía a algunos que lo buscaban o que lo seguían para ser sus discípulos? Era fuertísimo lo que Jesús decía luego. Si no aborreces a padre o madre, hijos, hermanos, si no aborreces eso, no eres digno de mí. Si a mí no me amas más que a ellos, no eres digno de mí. El que ama más a su padre o a su hermano, no es digno de mí. ¡Wow! Una persona una vez dijo, no, ¿cómo que aborrecer? Eso no lo puedo entender. ¿Por qué? Porque para nosotros, como humanos, si me tocan a mi papá, si me tocan a mi mamá, si me tocan a mi hermano, si me tocan a mi hijo, como humanos, si está tocando mi familia, si me toca mi trabajo, si me tocan mi beneficio personal, si me toca lo que más quiero en esta tierra, como lo decimos, si me toca todo eso, alguien me toca eso ya no me gustó porque eso es intocable. Pero el Señor dijo, a mí me tienes que amar más que todo eso. Dice Oscar Z, el Evangelio es práctico, sencillo y formativo, te lleva de muerte a vida en el Espíritu, así es práctico, sencillo. Hoy te estamos dando unos tips formativos, el de la manera más sencilla. Escucha al Espíritu Santo que está dentro de ti, porque desde dentro, desde tu interior, eres transformado, perfeccionado en el Espíritu. Para eso se te dio el Espíritu. Y si tú entras en esa dinámica de vida, vas a ver un gran aprovechamiento espiritual, vas a ver un gran crecimiento, vas a ser una persona que entonces manifieste a Cristo en el lugar donde se encuentre. Ese es poderoso el Evangelio. Y a lo mejor no conoces toda la Biblia, a lo mejor no conoces todos los textos ni todos los libros, pero lo que sí vas a conocer es la voz de tu papá, que sale de adentro y que te indica lo que tienes que hacer y tú lo haces. Y entonces vas a ver, vas a mirar cuántas cosas tan extraordinarias, tan maravillosas hace nuestro Señor a través de tu vida. Es importante esto. Entonces, en el Evangelio, por eso en este Evangelio que forma, escribe otro principio, en este Evangelio que forma, es indispensable la fe. O sea, tienes que creer. ¿Se acuerdan lo que vimos de la fe? Porque la fe te permite ver la realidad de Dios. Si tú puedes ver la realidad de Dios y la magnitud de esa realidad, que aunque no la vemos toda, pero la vemos de grado en grado, voy a decirlo así, la vemos de gloria en gloria, en eso estamos creciendo, nos va a llevar toda la vida, pero en cuanto tú la puedes ver, eso te enamora, familia.
Eso te enamora y eso te desenamora del mundo. ¿Por qué nos enamoramos del mundo? Porque no vemos la gloria de Cristo. ¿Por qué estamos buscando lo del mundo? ¿Por qué? ¿Y por qué nos gusta lo del mundo? Porque no probamos lo de Él. Y si tú no pruebas lo de Él, pues siempre vas a estar con la miseria del mundo. La miseria del mundo es atractiva para las personas que no pueden ver la gloria del Cristo que tienen dentro. Pero para ver esa gloria es indispensable la fe, porque la fe te permite ver la realidad de Dios. ¿Dónde? No en el cielo, sino la realidad de Dios en ti. No necesitamos obligar a nadie para que deje de hacer lo malo. En tu caso, si tú estás batallando con un pecado, no necesitas que alguien te dé una terapia especial para que lo dejes de hacer. Lo que necesitas, te voy a dar un gran consejo, lo que necesitas es empezar a mirar lo que Dios te ha dado dentro. Empezar a cambiar ¿cómo decirlo? Empezar a poner atención a lo que tienes dentro por Cristo. Y entonces, te voy a decir, empezar a creer esa realidad. Y cuando tú crees esa realidad, entonces tú empiezas a disfrutarla, empiezas a usarla, empiezas a ver cómo funciona y te das cuenta de las riquezas que ya tienes en Cristo. Las empiezas a disfrutar, las empiezas a abrazar, las empiezas a comer. Es delicioso lo que Él nos ha dado. Cuando tú miras eso, chicos, esto es importante, y cuando disfrutas en un grado mayor cada vez las riquezas de Cristo, el mundo muere para ti. Por eso Pablo decía, yo estoy muerto al mundo y el mundo está muerto para mí. O sea, el mundo ya no tiene ningún atractivo. Pero eso solo sucede si tú puedes disfrutar, la realidad de Cristo. Entonces, no necesitas que alguien te predique un mensaje de miedo para que te alejes del pecado. Lo que tú necesitas es empezar a apreciar las riquezas de Cristo que están dentro de ti. Lo que tú necesitas es empezar a disfrutar lo que es eternamente disfrutable, su palabra, su verdad, su vida que ya tienes dentro. Cuando tengas, yo le decía hace poco a una persona, cuando no tengas ganas de orar, ora. Cuando no tengas ganas de leer la escritura, lee. ¿Cuándo es el momento para leer? Cuando no tengo ganas. ¿Cuándo es el momento para creer? Siempre, pero más cuando hay duda por todos lados. En ese momento yo creo. ¿Cuándo es el momento para orar? Cuando no tengo ganas, cuando mi alma se niega a hacerlo, entonces voy a las riquezas de mi espíritu y desde ahí disfruto todo lo que está hecho y consumado en Cristo, y por la fe voy a empezar a ver toda esa gran realidad. Eso está extraordinario. Y entonces, cuando disfrutas las riquezas, dile que está a tu lado, cuando disfrutas las riquezas, te deshaces de las miserias. Cuando disfrutas las riquezas, te deshaces de las miserias. Empiezas a disfrutar la plenitud, la llenura. Y cuando tú estás pleno y lleno, empiezas a soltar todo lo demás. Por eso, el evangelio, otro punto, el evangelio que no forma te mantiene en condenación. Todo esto está tomado del libro de Gálatas del 1 al 3. No te saqué los textos porque dije la semana pasada que tú lo busques, todo está ahí, todo está ahí. El pastor no dijo un texto, no, puedes leer los 3 capítulos o 4 primeros de Gálatas y de ahí lo saqué. Agarré, es bien sencillo, no se iluminó mi cuarto y qué revelación, no, simplemente tú lees y tú dices, a ver, ¿por qué el apóstol Pablo les dijo que cómo fue posible que no fueron formados? En el capítulo 4 les dice, ¿por qué no fueron formados? Se perdió el tiempo aquí. Y bueno, los primeros 3 capítulos, él les dice cuáles fueron las deficiencias que tuvieron. Entonces, él les dijo también, el evangelio adulterado, el que no forma, ese evangelio te mantiene en condenación. ¿Por qué? Porque como te pone a tratar de cumplir los requerimientos de ese evangelio,
y el hombre no los puede cumplir, lo único que ocasiona es condenación. Vivir en ese sistema es vivir en un sistema de permanente condenación, de permanente, no solo de pecado, sino de culpa, iba a decir, de esa culpa que no se quita. Es increíble que tú, siendo un hijo de Dios, al que se le ha perdonado el pecado, al que es una nueva creación, a quien ha sido hecho nuevo, ha nacido de nuevo en Cristo, sigas teniendo culpa. Eso puede suceder si tú estás escuchando el evangelio adulterado, el evangelio que no forma. En otras palabras, si lo que se te está enseñando es religión, una de las características es que mantiene en culpa y en condenación y en pecado a la persona. Al evangelio, escribe otro principio, al evangelio que verdaderamente forma, el evangelio verdadero, no debes añadirle nada. Eso también el apóstol Pablo lo dejó claro. Al evangelio no le debes añadir nada, absolutamente. Escribe, siguiente punto, el evangelio que forma te reviste de Cristo. Y no solo eso, sino te introduce en Cristo. Qué hermoso, repito, el evangelio que forma, el verdadero evangelio, le puse que forma, porque estoy tomando la idea del apóstol Pablo de Gálatas, va de nuevo, porque él les dijo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Y qué es lo único que nos forma? Es el evangelio verdadero. Entonces el evangelio que forma te reviste de Cristo, y no solo eso, te introduce en él. Hermoso, te introduce en Cristo, te bautiza en Cristo. Y tú estás bautizado en él. Y cuando tú disfrutas y sabes que estás bautizado en él, lo hemos dicho mucho y lo hemos disfrutado, entonces el Padre te ve en Cristo. Y entonces cuando tú estás en él, entonces no hay condenación, no hay culpa. El Padre lo único que hace porque estás en Cristo es amarte. Y de hecho ya te amó y bendecirte, y de hecho ya te bendijo porque te introdujo en Cristo Jesús. ¡Qué extraordinario! Siguiente, el evangelio que forma, te hace administrador de la herencia, porque te madura. Precisamente porque te madura, te hace administrador de la herencia. Y como los niños no heredan, por eso el único evangelio, el evangelio verdadero, te tiene que madurar. La intención es madurarte para llevarte a la herencia. Eso es muy importante. Madurarte para llevarte a la herencia. El evangelio que no forma, obviamente, te mantiene como niño. Y un niño no hereda. Un niño no hereda. Siguiente punto. El verdadero evangelio te revela al hijo heredero que hay en ti. Eso también es bien importante. El verdadero evangelio, este evangelio formativo, también trae luz de quién eres tú. Revela al hijo heredero que tú eres. Te enseña el verdadero evangelio cómo administrar la herencia. Qué hermoso, qué hermoso. Una vez enseñaba yo un poco que tenía que ver con las riquezas, y yo decía, cuando el Señor no tiene ningún problema de soltarnos riquezas. ¿Cuándo es? Porque Él lo quiere hacer. Él no quiere que nosotros vivamos esa carestía y todo eso que ahora se ve mucho y que algunos le dan un grado de espiritualidad. No, Él quiere que tú disfrutes. Pero ¿sabes cuándo? Cuando Él sabe que el que lo va a administrar es alguien como Él. Entonces, en otras palabras, cuando Él sabe que el hijo que te habita lo va a administrar, Él no tiene problema de soltar riquezas en tu vida. ¡Qué extraordinario! Pero ¿cómo es que el hijo que me habita administra las riquezas? Solo en un grado de madurez. Eso es bien importante. Por eso es importante crecer, madurar. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, en el evangelio verdadero, lo más importante es que eres conocido por Él, pues estás en el Hijo. En el verdadero evangelio, lo más importante, y eso también es madurez, este evangelio te madura, fíjate, te madura porque te enseña que lo más importante es que seas conocido por Él.
aunque no seas conocido por nadie, aunque no seas conocido por el mundo. El que seas conocido por Él, el que seas hallado en Él, es lo central de este evangelio. Pero claro, una persona que es conocida por Él, por supuesto que el Señor lo pone en lugares donde pueda manifestar a Cristo. Pero el evangelio te tiene que llevar a la madurez. ¿Por qué? Porque a Él le interesa, al Señor, que lo que se manifieste sea Él, no nosotros. En el propósito eterno del Padre es darse a conocer a través de su Hijo. Eso es importantísimo, familia. Y para eso necesitamos madurar, porque hay etapas en donde muchas veces la gente o los hijos de Dios quieren ellos verse, o quieren ellos ser manifestados, o quieren ellos cierto grado de gloria, o cierto grado de fama, o cierto grado de honor o de honra. Pero el evangelio, ya vuelvo a decirlo, como te lleva a la muerte, entonces te lleva al punto de que te des cuenta que el que debe ser manifestado es el Señor y no nosotros, aunque nosotros somos ese vehículo para esa manifestación. Es cierto, dijo el apóstol, seremos manifestados juntamente con Él, pero cuando Él se convierte en nuestra vida, eso es maravilloso. Entonces, este evangelio verdadero no busca la gloria de los hombres, sino es la gloria de Dios, para que ese Dios, nuestro Señor Jesucristo, se manifieste en la tierra. En el evangelio, escribe, siguiente punto, en el evangelio que no forma, en ese evangelio que no forma, en ese evangelio adulterado, ese evangelio que se convirtió en religión, ese evangelio te desanima, escribe, es un evangelio que te desanima, donde pierdes la pasión y el entusiasmo. Y eso también lo saqué de Gálatas. Ellos estaban desanimados, ellos habían perdido la pasión y ellos habían perdido el entusiasmo. Eso es lo que ocasiona la religión. Por eso, a los que están en a los que practican una religión cristiana, tarde que temprano los ves desanimados, los ves cansados, los ves, como dice ese salmo, flacos, cansados y sin ilusiones, ¿no? Flacos, ojerosos, cansados y sin ilusiones. Y así los ves en determinado momento. Los viste con mucho gozo en un tiempo, pero poco a poco se empieza a apagar esa luz, porque está viviendo la persona en su esfuerzo. Están viviendo ellos su propia vida. Esa no era la idea de Dios. Eso no forma, eso deforma, diría Oscar. Eso es lo que deforma la vida de las personas. Entonces, estoy ya terminando esta parte. El evangelio, el verdadero, escribe, el verdadero evangelio te lleva a sacar al hijo de la esclava de tu vida. Y con esto voy a terminar esta parte. El verdadero evangelio te lleva a sacar al hijo de la esclava de tu vida. El hijo de la esclava. Y el apóstol Pablo ahí en Gálatas puso el ejemplo de los hijos del hijo de Agar y el hijo de Sara. Y el hijo de Agar, y el Dios le dijo, echa al hijo de Agar, échalo de tu casa, échalo de tu casa. ¿Y por qué? ¿Qué representa el hijo de Agar? Escribe, el hijo de Agar representa la intención humana. Y el verdadero evangelio, vuelvo a lo mismo, te enseña, te lleva a que tú te des cuenta que hay que sacar al hijo de la esclava. En otras palabras, ¿cuál es el hijo de la esclava? Toda la intención humana. Toda la intención humana, echarlo para afuera. ¿Por qué? Porque el centro no eres tú, el centro del evangelio verdadero es Cristo. Amén. Entonces, el evangelio que forma, como acabamos de ver, es importante para la construcción de las personas. Erika Gutiérrez dice, sí, amén. Oscar Z dice, el hijo de la esclava no hereda las promesas. Así es, el hijo de la esclava no hereda. ¿Y quién es el hijo de la esclava? La carne. Entonces, hay que echarla fuera. Hay que echarla fuera. Porque no vas a poder heredar en esa construcción humana. Tú estás siendo edificado espiritualmente. Por eso es importante cómo edificas.
Primera de Corintios 3, vamos, Primera de Corintios 3, y con esto voy a terminar. Primera de Corintios 3, versículo 12 al 15. Y aquí, con esto voy a terminar, y la próxima semana voy a continuar ya para tocar unos puntos de cómo tenemos que edificar en el alma, los materiales que tenemos que usar. Eso es muy importante. Todo esto te lo dije, lo de Gálatas y lo del Evangelio, para que te des cuenta que el Evangelio es formativo y que los apóstoles buscaban esa formación de Cristo en cada persona. 1 Corintios 3, 12 al 15. Dice Yoshia Mapal, el Evangelio trata de un modelo de familia. Habla de un padre, un hijo y un espíritu viviendo vidas en su naturaleza. Por eso lo primero que Jesús enseña es al Padre, hablando de un modelo divino. Ok. 1 Corintios 3, versículo 12 al 15. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es importante que nosotros entendamos que cada uno, dice, y la obra de cada uno, y la obra de cada uno. Eso significa, escribe, que todos estamos en edificación. Todos estamos edificando. Te voy a decir, lo que haces edifica y lo que no haces también es un tipo de construcción. Eso es muy importante. Repito, todos estamos edificando. Aún la gente que dice, yo mejor me hago a un lado, a mí no me interesa eso, ya está edificando con esa actitud. Es increíble. La próxima semana lo vamos a ver. Pero es importante que veas esto porque la intención del Señor de manifestarse, ese propósito maravilloso de darse a conocer, no puede suceder en nuestra vida si no entramos en la formación de Cristo en nosotros, si no somos determinados en madurar, si no tomamos decisiones en nuestra construcción. Ya vieron todos los puntos que les dije del evangelio que no forma y del evangelio que forma. Lo hice para que te des cuenta que el evangelio, repito, es formativo y que es un engaño de las tinieblas el que no crezcas y no madures. Una persona que no madura tiene un grave problema, un grave problema. ¿Por qué digo que tiene un grave problema? Porque lo que va a suceder es que no va a disfrutar la herencia. Entonces, lo que dije hace un rato, aunque vaya a una iglesia, aunque se congregue y escuche predicaciones, esa persona se va a cansar, va a perder el ánimo. Esa persona, lo que le va a empezar a suceder es que va a perder el gusto, la pasión y el entusiasmo. Si tú le preguntas a alguien que manifiesta un grado de Cristo, si tú le preguntas, ¿cómo es que te mantienes así? Pues es porque se mantiene en construcción, se mantiene en formación. Repito, si tú le preguntas a una persona que manifiesta en un grado a Cristo, que ha crecido en el Señor, te vas a dar cuenta que esa persona tiene pasión, esa persona tiene gozo, tiene fortaleza, tiene ánimo. Y si tú le preguntas por qué, esa persona, no sé qué te pueda contestar, pero te voy a decir qué sucede en ella. Esa persona está en continua y permanente construcción de su vida. Siempre está sobreedificando, siempre. Eso es lo que dice Pablo. Cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno, dile al que está a tu lado, tienes que darte cuenta cómo estás sobreedificando tu vida. Tienes que darte cuenta en qué estás edificando tu vida.
qué materiales estás usando, porque al final, la prueba y el tiempo, escribe, la prueba y el tiempo probará tu construcción. Más bien, la prueba y el tiempo evidenciará cómo construiste. Ahí está mejor dicho. Repito, la prueba, las pruebas, la prueba y el tiempo, díganme si no, el tiempo y la prueba, las inclemencias, son lo que prueban una construcción. Una construcción se ve al tiempo y a la prueba. Entonces, el tiempo y la prueba va a evidenciar cómo construiste. Va a evidenciar también el evangelio que escuchaste. Va a evidenciar si aprovechaste el evangelio. El otro día publiqué en Facebook, la madurez, la formación de Cristo evidencia qué tanto aprovechaste el evangelio que se te predicó. Amén. Entonces, es bien importante que cada uno de nosotros veamos cómo estamos edificando. Porque todos, aún el que diga, yo no estoy haciendo nada, por no hacer nada, eso es un tipo de edificación que el tiempo y la prueba va a poner en evidencia. Uy, qué duro. Pastor, díganos una palabra más bonita. Ahí está. Esa es la palabra de hoy para todos nosotros. La formación de Cristo requiere que pongas atención a todas estas cosas. Amén. Bueno.